Amigos, amigas, gente de Ecuador y de todo el mundo, bienvenidos una vez más a este espacio donde no venimos a contar cuentos fríos ni historias sin alma. Hoy vamos a escuchar una de esas historias que, aunque ocurren en cuestión de minutos, terminan dejando una marca profunda en todos los que la presencian. Una historia que pasó en pleno vuelo internacional, cruzando el océano, lejos de cualquier hospital, lejos de cualquier sala de emergencias, lejos de cualquier ayuda inmediata. Y en medio de ese escenario, cuando el miedo empezó a correr por los pasillos del avión, un médico ecuatoriano se levantó de su asiento y cambió por completo el destino de un pasajero. Todo comenzó en una ruta internacional que unía a América con Europa. El avión llevaba varias horas de vuelo. Algunos pasajeros dormían, otros miraban películas, otros simplemente intentaban acomodarse como podían en esos asientos donde uno ya no sabe si la espalda duele por el viaje o por la vida misma. Era una mañana clara, con el sol entrando suavemente por las ventanillas, y la cabina mantenía esa calma típica de los vuelos largos, murmullos bajos, bandejas recogidas, luces tenues y tripulación caminando con discreción. Pero de un momento a otro, esa tranquilidad se rompió. En la parte posterior del avión, un hombre de mediana edad empezó a sentirse mal. Primero fue una molestia en el pecho. Luego una presión fuerte, como si algo invisible le estuviera aplastando el corazón. Su rostro cambió en segundos. La piel se le volvió pálida, casi grisácea. Los labios comenzaron a ponerse morados. Sus manos temblaban mientras intentaba agarrarse el pecho. No podía hablar. No podía explicar qué le pasaba. Solo respiraba con dificultad, con los ojos llenos de desesperación. Una pasajera que estaba a su lado lo notó de inmediato y gritó en inglés. «Tripulación, por favor, alguien venga, este señor está muy mal». Los auxiliares de vuelo llegaron corriendo. En sus rostros se notaba la preocupación, aunque intentaban mantener la calma. Uno de ellos se agachó junto al pasajero y le preguntó con voz suave. «Señor, ¿puede escucharme? ¿Dónde le duele? ¿Puede respirar?» Pero el hombre apenas pudo mover la cabeza. No le salían palabras. Su respiración era corta, rápida, irregular. Su mano seguía apretando el pecho. Aquello ya no parecía un simple mareo ni una crisis de ansiedad. La tripulación entendió que estaban frente a algo mucho más grave. El jefe de cabina fue llamado de inmediato. Al ver el estado del pasajero, no necesitó demasiadas explicaciones. Ordenó traer el botiquín médico de emergencia, preparar oxígeno y avisar al capitán. En cuestión de segundos, el ambiente dentro del avión cambió por completo. Los pasajeros empezaron a mirar hacia atrás. Algunos se quitaron los audífonos. Otros dejaron de comer. Hubo quienes empezaron a rezar en silencio. Porque cuando algo así ocurre en el aire, a miles de metros de altura, todos entienden que la vida humana puede depender de decisiones rápidas. El jefe de cabina tomó el micrófono y lanzó un aviso urgente. Señoras y señores pasajeros, solicitamos la ayuda de un médico o personal sanitario a bordo. Si hay algún doctor en el avión, por favor acérquese de inmediato a la parte posterior de la cabina. El mensaje se repitió en inglés y español. El silencio se volvió pesado. Todos miraban alrededor, esperando que alguien se levantara. Y ahí, en una fila ubicada más adelante, un pasajero ecuatoriano levantó la mirada. Se llamaba Dr. Andrés Ceballos. Era cardiólogo, nacido en Cuenca, formado entre Quito y Guayaquil, con años de experiencia atendiendo emergencias cardíacas. Iba en ese vuelo como cualquier otro pasajero, no como médico de turno, no como parte de la tripulación, no con obligación formal de intervenir. Pero apenas escuchó el anuncio, no dudó ni un segundo. Se quitó el cinturón, se levantó y caminó con paso firme hacia la parte posterior del avión. Y aquí es donde empieza lo que muchos pasajeros después llamarían el momento que les cambió la forma de mirar a Ecuador. Porque mientras algunos se quedaban paralizados por el miedo, este médico ecuatoriano avanzó con una serenidad que impresionó a todos. No gritaba. No exageraba. No buscaba protagonismo. Simplemente llegó, evaluó la escena y tomó el control con una calma que solo puede tener alguien que ha visto la muerte de cerca muchas veces y aún así decide pelearle cada minuto. Soy médico. Soy cardiólogo. Déjenme revisarlo, dijo en español, y luego repitió en inglés para que la tripulación entendiera. Los auxiliares se apartaron para darle espacio. El doctor Andrés Ceballos se inclinó frente al pasajero,
revisó rápidamente su pulso, observó el color de la piel, la respiración, la expresión de dolor, la sudoración fría. Todo indicaba un problema cardíaco agudo. Necesito oxígeno ahora. Tráiganme el botiquín médico. Y mantengan despejada esta zona, pidió con firmeza. La tripulación obedeció de inmediato. Le colocaron oxígeno al pasajero. El doctor siguió evaluando los signos vitales. El pulso era débil. La respiración seguía complicada. La presión en el pecho no cedía. El médico pidió revisar los medicamentos disponibles a bordo y preguntó si el pasajero tenía antecedentes cardíacos, hipertensión, diabetes o algún tratamiento. Nadie lo sabía con certeza. A su alrededor, la tensión era enorme. Un niño dejó de hablar. Una señora mayor se persignó. Un turista francés observaba con los ojos abiertos, sin entender cada palabra, pero entendiendo perfectamente la gravedad de la situación. Una pareja estadounidense miraba al médico ecuatoriano como si estuviera viendo una escena de película, pero esto no era ficción. Esto estaba ocurriendo delante de ellos. El doctor Ceballos indicó que el pasajero debía permanecer en una posición que facilitara la respiración, sin acostarlo totalmente. Pidió que se monitoreara su estado constantemente y que se preparara comunicación con servicios médicos en tierra. Mientras tanto, continuó guiando a la tripulación con instrucciones claras. Y esto hay que decirlo, aunque a algunos les incomode, en esos momentos se vio algo que muchas veces se ignora cuando se habla de Ecuador. Se vio formación, se vio carácter, se vio humanidad, se vio tiempo. Porque hay gente que todavía mira a Ecuador con prejuicios, como si el país solo pudiera ser noticia por crisis, problemas o escándalos. Pero cuando un ecuatoriano preparado, sereno y valiente se levanta en un avión lleno de extranjeros y salva una vida, entonces el discurso cambia. Entonces todos se quedan callados. Entonces empiezan a entender que Ecuador tiene profesionales de primer nivel, gente con vocación real, gente que no necesita cámaras para hacer lo correcto. Durante varios minutos, el avión entero pareció contener la respiración. El capitán fue informado de la situación y empezó a evaluar opciones. ¿Era necesario desviar el vuelo? ¿Había un aeropuerto cercano donde aterrizar de emergencia? ¿El pasajero resistiría hasta el destino final? La decisión no era sencilla. En un vuelo internacional, un aterrizaje de emergencia implica logística, combustible, seguridad, coordinación con tierra y, sobre todo, la vida de una persona en juego. El doctor Ceballos siguió trabajando. No perdió la concentración. Observaba cada cambio en el rostro del pasajero. Le hablaba con calma, aunque el hombre apenas respondía. Respire despacio. Estoy aquí. No se mueva. Vamos a ayudarle. Esa frase, simple y humana, hizo que varios pasajeros se emocionaran. Porque en una crisis, a veces lo que sostiene a una persona no es solo el medicamento, sino la presencia de alguien que transmite seguridad. Poco a poco, después de la intervención inicial, el pasajero empezó a estabilizarse. Su respiración se volvió menos agitada. El color de sus labios mejoró ligeramente. El pulso dejó de ser tan irregular. Todavía no estaba fuera de peligro, pero la peor parte parecía haber pasado. El doctor no se relajó. Sabía que una crisis cardíaca puede engañar. Puede mejorar unos minutos y volver a complicarse. Por eso pidió vigilancia continua, oxígeno disponible y coordinación para que una ambulancia estuviera lista apenas el avión aterrizara. Después de aproximadamente 10 minutos de máxima tensión, el pasajero logró abrir los ojos con más claridad. Intentó agradecer, aunque apenas podía hablar. El doctor solo le puso una mano en el hombro y le dijo: Tranquilo. Lo importante es que siga respirando y que llegue a atención médica. La tripulación informó al capitán que el paciente estaba más estable. Tras consultar la situación, se decidió continuar el vuelo, manteniendo vigilancia médica hasta el aterrizaje. El doctor Ceballos permaneció cerca durante el resto del trayecto. No volvió tranquilamente a su asiento como si nada hubiera pasado. Se quedó atento, observando, preguntando, revisando. Y entonces, cuando los pasajeros entendieron que la emergencia había sido controlada, ocurrió algo que nadie esperaba. Primero fue un aplauso tímido desde una fila cercana. Luego se sumó otra persona. Después otra. En segundos, toda la cabina empezó a aplaudir.
No era un aplauso de entretenimiento. No era aplauso de show. Era un aplauso de alivio, de respeto, de gratitud. Un aplauso que decía, acá vimos a alguien salvar una vida. Un pasajero estadounidense se levantó y dijo en inglés: "Thank you, Ecuadorian doctor. You are a hero". Una mujer española agregó: "¡Qué grande Ecuador! ¡Qué orgullo ver algo así!". Un pasajero italiano, visiblemente conmovido, comentó: "Yo no sabía que Ecuador tenía médicos de este nivel. Me quito el sombrero". Y ahí, amigos, es donde la historia se vuelve más fuerte. Porque no fue solo un médico ayudando a un pasajero. Fue un ecuatoriano representando a su país ante personas de muchas nacionalidades. Fue Ecuador apareciendo en medio de una crisis no como víctima, no como escándalo, no como titular negativo, sino como respuesta, como solución, como humanidad. El doctor Andrés Ceballos no buscó el aplauso. De hecho, se mostró incómodo. Sonrió apenas, bajó la cabeza y dijo: "Solo hice lo que tenía que hacer. Soy médico. Mi deber es ayudar". Pero esa humildad conmovió todavía más a los presentes. Porque hay actos que valen más cuando no se hacen por fama. Hay gestos que se sienten más auténticos cuando no vienen con discurso. Y en ese avión, muchos extranjeros vieron algo que quizá nunca habían asociado con Ecuador, una mezcla de preparación profesional, calidez humana y responsabilidad absoluta. Y seamos sinceros, a Ecuador muchas veces lo han tratado injustamente desde afuera. Hay quienes hablan del país sin conocerlo. Hay quienes reducen a Ecuador a noticias de violencia, a problemas económicos, a migración, a política, a caos. Pero Ecuador es mucho más que eso. Ecuador también es el médico que se levanta en un avión para salvar a un desconocido. Ecuador es la enfermera que trabaja turnos interminables en un hospital público. Ecuador es el paramédico que cruza la ciudad de madrugada. Ecuador es el doctor rural que viaja horas para atender comunidades alejadas. Ecuador es la madre que acompaña, el vecino que ayuda, el voluntario que aparece cuando nadie más aparece. Este país tiene heridas, sí. Tiene problemas, claro. Pero también tiene una fuerza humana que no se puede negar. Y esta historia nos obliga a mirar más allá de los prejuicios. Porque cuando se habla de Ecuador, muchos extranjeros piensan primero en Galápagos, en la mitad del mundo, en el cacao, en el banano, en el camarón, en los volcanes, en la Amazonía, en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, en Otavalo, en la costa, la sierra y el oriente. Pero Ecuador no es solo paisaje. Ecuador es su gente. Y si hay algo que realmente define a este país, es esa capacidad de tender la mano incluso cuando las condiciones no son perfectas. En el avión, varios pasajeros empezaron a conversar después del incidente. Algunos decían que nunca habían estado en Ecuador. Otros confesaban que apenas sabían ubicarlo en el mapa. Uno de ellos dijo algo que quedó dando vueltas. Hoy aprendí más de Ecuador viendo a ese médico que leyendo cualquier guía turística. Y esa frase, aunque simple, golpea fuerte. Porque a veces la imagen de un país no se cambia con campañas publicitarias ni con discursos oficiales. Se cambia con actos. Se cambia cuando alguien hace lo correcto frente a los ojos del mundo. Al aterrizar, una ambulancia esperaba al pasajero. El personal médico subió al avión y recibió el reporte del doctor Ceballos. El paciente fue trasladado para evaluación inmediata. La tripulación volvió a agradecer al médico ecuatoriano. Algunos pasajeros se acercaron para darle la mano. Otros solo lo miraban con respeto. Y mientras él salía del avión con su maleta de mano, como cualquier otro viajero, muchos entendieron que habían presenciado algo especial. Pero esta historia no termina ahí. Porque si hablamos de médicos ecuatorianos, no podemos quedarnos solo con un caso en un avión. Hay muchas historias que muestran la grandeza silenciosa de quienes sostienen la salud del país, muchas veces con pocos recursos, con turnos agotadores, con hospitales saturados, con carreteras difíciles y con una presión que la mayoría de personas ni siquiera imagina. Pensemos, por ejemplo, en los médicos rurales que trabajan en comunidades amazónicas. Jóvenes profesionales que llegan a lugares donde el hospital más cercano puede estar a varias horas en canoa, en camioneta o caminando por caminos de lodo. Allí no hay grandes reflectores. No hay entrevistas virales. No hay aplausos de avión. Pero hay niños con fiebre,
adultos mayores con presión alta, mujeres embarazadas que necesitan controles, personas con heridas, infecciones, dolores, emergencias. Y ahí están ellos. Un médico joven de Loja, al que llamaremos Dr. Mateo Sarango, llegó a una comunidad en la provincia de Morona, Santiago, para cumplir su año rural. Muchos pensaban que iba a aguantar poco, que extrañaría la ciudad, que no soportaría la falta de comodidades. Pero el doctor Mateo entendió algo desde el primer mes: en esos lugares, el médico no es solo médico. Es consejero, es traductor de miedos, es apoyo emocional, es la persona que muchas familias esperan cuando no saben qué hacer. Una madrugada lo llamaron porque una mujer embarazada tenía complicaciones. La lluvia era intensa. El camino estaba casi destruido. No había ambulancia disponible de inmediato. La familia estaba desesperada. El doctor Mateo salió con una linterna, una mochila médica y el apoyo de 2 comuneros. Llegó empapado, con barro hasta las rodillas, pero llegó. Estabilizó a la paciente, coordinó el traslado y acompañó el proceso hasta que la madre pudo recibir atención adecuada. Días después, la familia le llevó comida como agradecimiento: yuca, plátano, frutas, lo poco que tenían pero dado con el corazón entero. Y él contó después que ese gesto le enseñó más sobre Ecuador que cualquier ceremonia universitaria. Porque Ecuador también es eso: gratitud, comunidad, resistencia. También están los médicos que durante la pandemia enfrentaron el miedo en primera línea. En Guayaquil, Quito, Manta, Machala, Ambato, Cuenca y muchas otras ciudades, hubo profesionales de salud que trabajaron al límite. Algunos durmieron en sillas. Otros pasaron semanas sin abrazar a sus hijos por miedo a contagiarlos. Muchos vivieron el dolor de ver pacientes partir sin que sus familias pudieran despedirse. Uno de esos médicos, al que llamaremos Dr. Santiago Villasís, trabajaba en un hospital público de Guayaquil durante los momentos más duros. Cada día entraba con la misma pregunta en la cabeza: ¿hoy saldré sano? ¿Podré volver a casa? Pero entraba igual. Porque sus pacientes no podían esperar. Hubo una noche especialmente difícil. La sala estaba llena. Faltaban manos. La presión era inmensa. Una enfermera lloró en silencio en un pasillo porque acababa de perder a un paciente al que había cuidado durante días. El doctor Santiago se sentó a su lado por unos segundos y le dijo: no podemos salvar a todos, pero mientras estemos aquí, nadie se va a sentir abandonado. Esa frase resume una parte enorme del espíritu médico ecuatoriano. No se trata de prometer milagros. Se trata de no abandonar. Y luego están los médicos de la sierra, enfrentando realidades muy distintas. En Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar o Cañar, muchos profesionales atienden comunidades donde el frío, la distancia y la pobreza hacen que una enfermedad sencilla pueda convertirse en una emergencia seria. Hay doctores que suben por caminos de montaña para vacunar niños, controlar embarazos, atender adultos mayores o explicar tratamientos a familias que no siempre tienen acceso fácil a información médica. Una doctora quiteña, a quien llamaremos doctora Camila Andrade, decidió trabajar durante varios años en una zona rural de Chimborazo. Al principio, algunos habitantes desconfiaban. No porque fueran malos, sino porque habían visto tantas promesas incumplidas que ya no creían fácilmente en nadie. Pero ella no llegó a imponer. Llegó a escuchar. Aprendió palabras básicas en quichua, preguntó por las costumbres locales, respetó a las parteras, conversó con los líderes comunitarios y poco a poco se ganó la confianza de la gente. Una vez atendió a un adulto mayor que llevaba meses con dolores fuertes, pero no quería ir al centro de salud porque pensaba que eso era solo para casos graves. La doctora Camila fue varias veces a visitarlo, habló con la familia y logró que aceptara hacerse exámenes. Gracias a eso, recibió tratamiento a tiempo. La familia después dijo: doctora, usted no solo vino a curar. Vino a mirarnos como personas. Y esa frase debería ser un orgullo para todo Ecuador. Porque la medicina no es solo conocimiento técnico. Es también sensibilidad. Es mirar al paciente no como número, no como expediente, no como molestia, sino como ser humano. Ahora, claro, también hay que decir algo incómodo. El sistema de salud ecuatoriano no siempre les da a estos profesionales las condiciones que merecen. Muchos trabajan con falta de insumos, con salarios que no reflejan la presión que cargan, con contratos inestables, con largas jornadas y con una exigencia brutal.
Y aún así, miles siguen ahí. No porque sea fácil. No porque sea romántico. Sino porque entienden que detrás de cada paciente hay una familia, una historia, una vida entera. Por eso la historia del doctor Andrés Ceballos en el avión no debe verse como un caso aislado. Es parte de una cadena más grande. Es el reflejo de algo que existe en muchos rincones del país, ecuatorianos que se preparan, que trabajan, que sirven, que ayudan, aunque el mundo no siempre los mire. Y aquí va mi opinión personal, clara y directa. Ecuador necesita contar más estas historias. No para negar los problemas del país. No para pintar una fantasía. Sino para equilibrar la conversación. Porque si solo repetimos las malas noticias, terminamos creyendo que el país no tiene esperanza. Y eso no es verdad. Ecuador tiene talento. Tiene médicos brillantes. Tiene enfermeras valientes. Tiene paramédicos que arriesgan todo. Tiene comunidades solidarias. Tiene jóvenes que estudian con sacrificio. Tiene profesionales que podrían irse y aún así deciden quedarse. Tiene una fuerza humana que muchas veces el extranjero descubre recién cuando la ve en acción. En aquel avión, los pasajeros no aplaudieron solo a un hombre. Aplaudieron una forma de actuar. Aplaudieron la valentía tranquila. Aplaudieron la preparación. Aplaudieron esa humanidad que aparece cuando más se necesita. Y sí, también aplaudieron a Ecuador. Porque por unos minutos, en medio del cielo, Ecuador fue representado por un médico que no preguntó nacionalidad, religión, dinero ni pasaporte. Solo vio a una persona en peligro y actuó. Eso es grandeza. Eso es vocación. Eso es lo que muchas veces se pierde en los debates llenos de ruido. Así que la próxima vez que alguien hable de Ecuador con desprecio, con ignorancia o con superioridad, habría que contarle esta historia. La historia de un avión lleno de extranjeros que terminó de pie, aplaudiendo a un médico ecuatoriano. La historia de un país que, incluso con dificultades, sigue formando personas capaces de responder en los momentos más críticos. La historia de una nación que no necesita gritar para demostrar su valor, porque a veces basta un acto silencioso para dejar al mundo sin palabras. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de estas historias de médicos ecuatorianos que dejan el nombre del país en alto? ¿Crees que Ecuador debería mostrar más al mundo esta cara humana, profesional y solidaria que tantas veces queda escondida detrás de los titulares negativos? Déjame tu comentario, porque este tema merece debate. Y si esta historia te hizo sentir orgullo, compártela. Porque Ecuador no solo se defiende con discursos. Ecuador también se defiende contando la verdad de su gente.